La cooperativa Fernheim, producción con respeto a la naturaleza, y Lácteos Coop, el sabor de la familia, presentan Paraguay Salvaje Especial. Paraguay Salvaje, todos los sábados a partir de las 12 horas por Red Guaraní. Baella Pachinungüera, bienvenidos a un episodio especial de Paraguay Salvaje. Hoy conoceremos a un reptil que es endémico aquí en el Chaco Seco. Se trata de la especie Salvator rufescens, o más bien conocido como iguana colorada, o aquí en Paraguay como los teyuputá. La actividad de estos reptiles comienza en primavera, en donde en los meses de octubre los machos tienen una coloración mucho más colorada, mientras que luego en noviembre empiezan las hembras con la actividad, tienen una coloración más negruzca. Y en la época de invierno, la coloración de estos reptiles, tanto de machos y hembras, es mucho menos intensa. Solamente ellos adquieren la intensidad de la coloración en la época de reproducción. Luego de que se forman pareja, la hembra empieza a desaparecer en febrero y luego más tarde el macho, para la hibernación continua que tienen, a diferencia de los demás reptiles de Paraguay, así independientemente sea la condición que esté en ese momento. Y en esa época de febrero, las hembras empiezan a incubar sus huevos en su propia cueva, teniendo así un cuidado exitoso de sus huevos, cuidando la temperatura y las condiciones ideales para estos huevos. Incluso ellos empiezan a arreglar con las arenas, la tierra o incluso con la agua para que estén ideales y para eclosionar perfectamente estos huevos. Y así, una vez que eclosionan estos huevos de las hembras, para la siguiente primavera ya salen juntos, ya sea la madre con las crías. Y estas crías ya empiezan a buscar sus propias cuevas. La alimentación de estos impresionantes reptiles varía demasiado. ¿Por qué? Porque ellos comen desde los insectos, anuros y serpientes como las yararás y los cascabeles. También consumen algunos frutos caídos. Especies de reptiles en nuestro país está amenazada porque disminuye drásticamente su población. ¿Y por qué sucede esto? Es por la cacería ilegal también de estos animales y por el tráfico de animales que sea comercial y también por el atropellamiento que ellos tienen, siempre son atropelladas. Hermosos reptiles que habitan aquí en el Chaco son emblemáticos del Chaco Seco, así que cuidarlos depende de nosotros para que continúe la población. Nos encontramos en un siguiente episodio aquí en Paraguay Salvaje. Paraguay Salvaje Especial fue presentado por Cooperativa Fernheim, producción con respeto a la naturaleza, y Lácteos Coop, el sabor de la familia.